El niño huérfano huyó a una casa enterrada que nadie conocía, y al entrar, rompió en llanto. Su madrastra Mónica abrazó a Mateo de 9 años y susurró: «Perdóname, hijo, perdóname por lo que viene». A las 5 de la mañana siguiente, su padrastro Germán condujo 3 horas y abandonó al niño en medio de la helada cordillera con solo una botella de agua, dejándolo morir en la nieve para robar su herencia millonaria. Mateo temblaba, hambriento, desesperado, pero un sueño sobre su abuelo muerto 2 años atrás lo guió hacia una casa secreta enterrada en la montaña. Dentro, encontró 12 cartas proféticas que su abuelo dejó, cada una prediciendo exactamente lo que Mónica y Germán harían, incluso el día que atacarían para quemar la casa. Pero los traidores nunca esperaron que Mateo preparara una honda, trampas de fuego y un túnel de escape. Ahora todo el pueblo conoce la verdad. Germán está arrestado, Mónica arrodillada pidiendo perdón, pero ya es demasiado tarde. Quédate conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Y lo respeto totalmente si solo quieres escuchar y seguir con tu vida. Eso está completamente bien. Pero si quieres que historias como esta sigan apareciendo en tu día, un like y suscribirte hará que eso suceda. Sin presión, solo una invitación amistosa de un contador de historias a un oyente con corazón. Mateo Reyes tenía 9 años la noche que su abuelo muerto volvió a buscarlo en sueños. En la pequeña casa de adobe en San Rafael, Valle de Uco, el niño se revolvía bajo mantas que olían a lavanda vieja. Era marzo de 1997. La luna llena proyectaba sombras sobre las paredes descascaradas como dedos largos alcanzándolo. En el sueño, Mateo caminaba descalzo por un sendero de montaña. El aire olía a pinos mojados y algo antiguo sin nombre. A lo lejos, un cóndor gritaba con voz casi humana. Entonces lo vio. Don Esteban Reyes, su abuelo muerto 2 años atrás, parado junto a una roca inmensa con símbolos tallados. Llevaba su poncho marrón y sus ojos brillaban con luz plateada, como si la luna viviera dentro de ellos. «Mateo, mi sangre, mi nieto querido», dijo con voz que resonaba desde muy lejos y muy cerca. «Cuando la luna vuelva a estar llena, ven a casa, ven al refugio que construí para ti. Te he esperado desde antes de que nacieras, donde el cóndor descansa y las piedras forman cruz. Cuando el hombre de ojos muertos te abandone, recuerda, ven a casa, yo te guiaré». La imagen se disolvió como ceniza en el viento. Mateo despertó sudando. En la silla descansaba un traje negro prestado, demasiado grande para su cuerpo delgado. Hoy era el día. Hoy Mónica se casaba con Germán Ortiz. La mañana llegó con calor seco. Mónica entró al cuarto con ojeras violetas. A sus 32 años seguía siendo hermosa, pero había algo quebrado en su rostro. Sus manos temblaban mientras le abotonaba la camisa. «Hoy todo cambia, Mateo», susurró, evitando mirarlo. «Hoy empiezas una vida nueva». La iglesia del pueblo estaba casi vacía. Apenas 15 personas en bancas que olían a cera y oraciones viejas. Mateo se sentó en primera fila, sus pies sin tocar el suelo. Cuando Mónica entró con su vestido blanco de segunda mano, caminaba como mujer marchando hacia su ejecución. Llevaba flores silvestres marchitas. Germán Ortiz esperaba junto al altar, 38 años, sonrisa de vendedor y ojos color barro seco. Su traje olía a cigarrillos y colonia dulzona que no escondía el alcohol en su aliento. «Germán Ortiz, ¿aceptas a Mónica Herrera como esposa?» «Sí, acepto. Ya somos familia. Nuestra familia». El énfasis cayó sobre Mateo como agua helada. Él no era parte de nuestra familia. Durante la cena en casa de la vecina, Germán bebió vino de la botella y rió fuerte. Mónica apenas probó la comida. Mateo comió torta seca en una esquina, invisible como fantasma. Esa noche, cuando Germán roncaba borracho, Mónica entró al cuarto de Mateo sin tocar. Había estado llorando. Tenía una marca roja en su brazo que su camisón no lograba cubrir. En sus manos llevaba un poncho viejo de lana marrón. El olor golpeó a Mateo. Mate amargo, cuero trabajado, amor y protección. El poncho de su abuelo Esteban. Esto era de tu abuelo.
Don Esteban te amaba más que a nadie. Su voz se quebraba. Perdóname, Mateo. Perdóname por lo que viene. No hay otra forma. Germán dice que no puede mantenernos a los tres. Dice que mientras tú estés, no podemos reclamar las propiedades que tu abuelo dejó. Todo está en tu nombre. ¿Encontrarme? ¿Dónde? El terror helado se extendió desde su estómago. Perdóname, mi niño. Besó sus manos como pidiendo absolución. Tu abuelo decía cosas raras. Decía que te había visto en sueños antes de que nacieras. Si era verdad. Tal vez él. No terminó. Corrió hacia la puerta. Mateo escuchó la voz de Germán. ¿Le diste el poncho? Bien. Mañana temprano, 5 de la mañana, antes de que alguien nos vea. Mateo abrazó el poncho mientras lágrimas corrían silenciosas. Recordó las palabras del sueño. Cuando el hombre de ojos muertos te abandone, ven a casa. Miró la luna. Comenzaba a menguar. Faltaban 21 días antes de que Mateo Reyes entrara llorando a la casa enterrada donde su abuelo muerto lo había esperado desde antes de que naciera. Pero esa noche todavía no sabía que iba a morir 3 veces antes de encontrar su camino a casa. Mateo no durmió esa noche. Se quedó acostado abrazando el poncho del abuelo, escuchando los sonidos de la casa que ya no era su hogar. Los ronquidos de Germán, el llanto sofocado de Mónica, el viento golpeando las contraventanas. Cuando escuchó pasos pesados, supo que había llegado el momento. La puerta se abrió violentamente. Germán llenaba el marco, silueta oscura contra la luz gris del amanecer. Eran las 5 de la mañana. Vístete. Tu tío viene por ti. 5 minutos. ¿Qué tío? Yo no tengo 5 minutos. El grito hizo que Mateo saltara. Y trae solo lo que puedas cargar. Mateo se vistió con manos temblorosas, pantalón viejo, camisa desteñida, zapatos con agujeros. Metió en una mochila pequeña una muda de ropa y el poncho del abuelo. Mónica no salió de su cuarto a despedirse. Afuera esperaba una camioneta color café con motor encendido. Bautista, un peón de cara marcada por el sol, estaba al volante. Germán empujó a Mateo adentro sin delicadeza. Arranca. La camioneta se alejó mientras San Rafael seguía dormido. Nadie los vio partir. Era como si Mateo Reyes hubiera dejado de existir. El viaje duró 3 horas eternas. Germán fumaba mirando por la ventana sin hablar. Bautista manejaba en silencio, sus ojos encontrándose ocasionalmente con los de Mateo en el espejo retrovisor antes de apartarse, como si no pudiera sostener la mirada del niño. Mateo observaba el paisaje cambiar. Las viñas dieron paso a colinas secas, las colinas se transformaron en montañas. La ruta pavimentada se convirtió en camino de tierra que hacía rebotar la camioneta violentamente. El sol subía, implacable, quemando el cielo hasta volverlo blanco. Finalmente, cuando ya no había señal de civilización, cuando solo quedaban rocas y arbustos espinosos, Bautista detuvo la camioneta. Aquí, dijo Germán. Mateo miró alrededor. No había nada. Ni casas, ni caminos, ni personas. Solo la vastedad cruel de las montañas. Baja. ¿Dónde está mi tío? Germán se rió. Sonido seco sin humor. No hay ningún tío, niño. Nunca lo hubo. Bajó y abrió la puerta trasera, arrastrando a Mateo afuera. El niño cayó sobre piedras filosas, raspando sus rodillas. Germán le lanzó una botella de agua que rebotó cerca de su cabeza. Mónica ya no puede mantenerte. Yo no voy a mantener al hijo de otro hombre, y esa propiedad que tu abuelo dejó está en tu nombre. Mientras vivas con nosotros no podemos tocarla. Así que, se encogió de hombros. Sobrevive o muérete, me da igual. Mónica dice que tu abuelo era medio brujo, que veía el futuro. Si era tan vidente, que te salve ahora. Se subió a la camioneta. Bautista lo miraba desde el asiento, su rostro una máscara de incomodidad. Por un momento, Mateo pensó que el peón diría algo, pero Bautista solo arrancó el motor. La camioneta dio la vuelta, levantando polvo que hizo toser a Mateo. El niño se quedó parado, cubierto de tierra, viendo cómo el único vínculo con su vida anterior desaparecía por el camino serpentinante. El silencio que quedó era absoluto. Mateo nunca había experimentado un silencio así. Aquí no había nada,
solo el viento susurrando entre las rocas como voces fantasmales. El sol golpeaba sin piedad. Bebió el agua tibia, sabiendo que tenía que hacerla durar. Cuando el sol descendió y el frío reemplazó al calor brutal, Mateo buscó refugio. Encontró un pino solitario entre las rocas y se acurrucó entre sus raíces, envolviéndose en el poncho del abuelo. Miró hacia el cielo lleno de estrellas. Y ahí, sobre las montañas distantes, estaba la luna, ya no llena. Mostraba una curva oscura en un lado. Luna menguante. Cuando la luna vuelva a estar llena, ven a casa, había dicho el abuelo. Mateo contó mentalmente. 21 días, susurró su mente con certeza inexplicable. 21 días, hasta la próxima luna llena. ¿Dónde está tu casa, abuelo? ¿Dónde está el refugio? ¿Cómo te encuentro? Solo el viento respondió, y en su susurro, Mateo creyó escuchar: yo te guiaré, mi sangre. Cerró los ojos, tirando de frío y miedo, pero también de algo más, una chispa pequeña de esperanza que prendía terca en su pecho. Su abuelo lo había visto en sueños. Había dicho que lo esperaba. Había construido un refugio. Solo tenía que sobrevivir 21 días y encontrarlo. En la oscuridad de su primer noche en el infierno, Mateo Reyes, de 9 años, no sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los primeros 6 días fueron un infierno de hambre, sed y terror. Mateo caminaba hacia donde el sol se ponía, hacia las montañas más altas. Bebía de arroyos helados, comía raíces que lo enfermaban, dormía entre rocas, bajo arbustos espinosos, temblando toda la noche. Sus labios se agrietaron, sus zapatos se deshacían. El poncho del abuelo era lo único que lo mantenía vivo. Cada noche contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lloraba llamando a Mónica, a su papá muerto, a su abuelo. No puedo más, ayúdame. Fue en la mañana del 7º día cuando lo encontró, una talla en un árbol viejo, una espiral dentro de una cruz, el símbolo que su abuelo tallaba en todo. «Abuelo», gritó a las montañas vacías. «Dejaste señales». El eco rebotó entre las rocas, pero en su corazón sintió esperanza. Durante los siguientes 7 días, encontró 3 tallas más, una en una roca, otra en un poste de madera podrido, una tercera en un tronco caído. Cada una lo guiaba más profundo hacia el Cerro del Cóndor, su pico brillando como promesa. El día 14, cuando estaba tan débil que apenas podía caminar, encontró una mochila escondida bajo rocas marcadas con la espiral cruz. Adentro, carne seca, agua sellada, manta térmica y un sobre blanco. Para mi nieto Mateo, día 14 de tu viaje. Mateo rompió el sello con dedos temblorosos. La carta era corta. Mi nieto querido, si encuentras esto, seguiste las señales. Come, bebe, descansa. En 7 días más llegarás al valle escondido. Busca donde las piedras forman cruz natural. Desde ahí verás el lago. El reflejo de la luna te mostrará el camino final. Resiste. Casi llegas a casa. Tu abuelo que te espera. Mateo leyó 3 veces. Su abuelo había sabido. Día 14 exacto. ¿Cómo podía predecir con tal precisión? Comió llorando. Bebió. Se envolvió en la manta. Por primera vez en 14 días, durmió sin tiritar. Los siguientes 6 días fueron diferentes. Buscaba activamente las señales, piedras apiladas, ramas rotas apuntando direcciones, flechas talladas. Vio cóndores volando siempre hacia el Cerro del Cóndor. Cada noche miraba la luna crecer, primero un arco delgado, luego media luna, luego 3/4. El día 20 encontró las piedras que formaban cruz natural, 5 rocas enormes dispuestas en forma perfecta. Desde ahí vio un valle escondido abajo con un lago pequeño en el centro, sus aguas como espejo. Descendió mientras el sol se ponía, sus pies cubiertos de ampollas. Había perdido tanto peso que sus pantalones se caían, pero sus ojos brillaban con certeza. La noche del día 21, la luna salió, llena, perfectamente llena, derramando luz plateada sobre el valle. Mateo estaba junto al lago mirando su superficie. Y entonces la vio,
La luna reflejada en el agua apuntaba hacia la ladera de la montaña al oeste. Siguió la dirección, y ahí, medio oculta por arbustos y rocas con musgo, estaba una entrada de piedra y madera construida en la ladera, casi invisible. Encima, tallado en roca plana, espiral dentro de cruz. La casa enterrada, el refugio. Frente a la entrada había una roca grande con mensaje tallado: para Mateo, mi sangre. Empuja, te espero adentro. Con últimas fuerzas Mateo empujó. La roca se movió lentamente hasta revelar una abertura oscura. Un olor salió. Tierra húmeda, madera vieja, mate amargo, cuero trabajado. Olor a su abuelo, Mateo Reyes. Después de 21 días en el infierno, después de casi morir 3 veces, después de seguir señales dejadas por un hombre muerto que había visto el futuro, estaba parado frente al refugio construido para él antes de nacer. Entró a la oscuridad. Lo que encontró adentro lo haría romper en llanto. Mateo entró a la oscuridad, tanteando las paredes de piedra fría. El aire olía a tierra húmeda, madera vieja, y algo más profundo que hacía que su corazón doliera. Olía a mate amargo y cuero trabajado. Olía a su abuelo. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Solo entraba un hilo delgado de luz lunar por la abertura detrás de él. Avanzó paso a paso, sus manos tocando piedras cubiertas de musgo. Entonces, sus dedos encontraron algo. Una repisa tallada en la pared de roca, y encima, una vela gruesa y una caja de fósforos envueltos en tela encerada. Con manos temblorosas, Mateo encendió la vela. La llama parpadeó y creció, derramando luz dorada que reveló el interior de la casa enterrada. No era una cueva, era un hogar. La habitación era amplia, con techo de vigas de madera oscura. Las paredes eran mitad piedra natural, mitad adobe blanqueado. Había una mesa de madera pulida con 2 sillas, un armario bajo, estantes tallados a mano llenos de herramientas de cuero, cuchillos curvos, agujas grandes, tiras de cuero colgando como cortinas. En un rincón, había una estufa de hierro con leña apilada al lado, seca y lista. Todo estaba cubierto de polvo, pero preservado, como si alguien hubiera salido hace años esperando regresar. Mateo caminó despacio, tocando cada objeto con reverencia. Levantó un cuchillo de cuero de la mesa. El mango de madera estaba desgastado por años de uso. Pulido por las manos de su abuelo, en la hoja brillante vio reflejado su propio rostro, flaco, quemado por el sol, ojos enormes en cara de niño que había envejecido 20 años en 21 días. En la pared colgaba un poncho, igual al que Mateo llevaba puesto. El mismo color marrón, el mismo tejido grueso de lana. Tocó ambos ponchos, uno en cada mano, sintiendo la conexión invisible entre presente y pasado. Junto a la estufa había un mate de calabaza con su bombilla de plata. Mateo lo levantó y lo olió. Después de años, aún olía a hierba. Su abuelo había bebido de este mate. Había puesto sus labios donde ahora Mateo ponía los suyos. Pero fue cuando llegó al rincón más alejado que el mundo se detuvo. Había una cama pequeña con mantas dobladas. Y sobre la manta, apoyada contra la pared como si esperara que alguien viniera a tomarla, había una talla de madera. Un caballo gaucho, tallado con detalle exquisito, cada músculo del animal definido, la crin fluyendo como si el viento la moviera, las patas en posición de galope. Era el trabajo de un maestro artesano, y en el costado del caballo, grabado con letras cuidadosas, había un nombre: Mateo. El niño tomó la talla con manos que no podían dejar de temblar. La volteó, la estudió desde todos los ángulos. No había error. No era para cualquier niño. No decía para quien encuentre esto. Decía Mateo. Su nombre. El nombre que sus padres le habían puesto cuando nació 9 años atrás. Su abuelo había tallado su nombre. Su abuelo había sabido cómo se llamaría. Había sabido antes de que Mateo naciera. Había sabido décadas antes. Cuando construyó este refugio, lo había visto. En sueños, en visiones, en lo que fuera que le permitía ver el futuro. Su abuelo lo había visto a él, no a un niño, a Mateo específicamente. Y había construido todo esto. Para él, algo se rompió dentro de Mateo.
todas las paredes que había construido durante 21 días para no volverse loco, todo el miedo guardado, toda la soledad, todo el dolor, se rompió. Mateo cayó de rodillas abrazando la talla del caballo contra su pecho y rompió en llanto. No fue llanto silencioso, fue llanto que salió desde lo más profundo de su alma, un grito animal de dolor y alivio mezclados. Lloró por Mónica que lo había abandonado, lloró por su papá muerto, lloró por los 21 días en el infierno, pero también lloró por algo más profundo. Lloró porque había sido visto, porque había sido esperado, porque su abuelo, a quien apenas recordaba, lo había amado tan profundamente que construyó un refugio entero para él décadas antes de que llegara. «Abuelo», gritó entre sollozos, «estoy aquí. Llegué. Me esperaste. Sabías mi nombre». Su voz rebotó en las paredes de piedra y madera. Nadie respondió, pero Mateo sintió algo, una presencia cálida, como si su abuelo estuviera parado detrás de él, con una mano sobre su cabeza, diciéndole sin palabras: «Lo sé, mi sangre, lo sé, ya estás a salvo». Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo estaba vacío de todo excepto paz. Cuando finalmente pudo moverse, se arrastró hasta la cama pequeña. Las mantas olían a lavanda y tiempo. Se acostó con la talla del caballo abrazada contra su pecho y el poncho del abuelo cubriéndolo. Por primera vez en 21 días, Mateo Reyes durmió sin miedo. Durmió profundamente, completamente, como niño que finalmente había llegado a casa. Y mientras dormía, no soñó con Germán, ni con Mónica, ni con el frío de las montañas. Soñó con su abuelo tallando el caballito de madera, sonriendo mientras grababa el nombre, Mateo. Mateo despertó con el primer rayo de luz que entraba por una grieta alta en el techo. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego vio la talla del caballo con su nombre en sus manos y todo volvió. El refugio, la casa de su abuelo. Estaba a salvo. Se sentó en la cama, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Descansado. Su cuerpo todavía dolía de los 21 días en las montañas, pero era un dolor diferente. Ya no era dolor de supervivencia desesperada. Era dolor de músculos que finalmente podían sanar. Exploró el refugio con ojos nuevos bajo la luz del día. Encontró un armario con latas de conservas, frascos de miel sellados, frijoles secos en contenedores herméticos. Comida suficiente para meses. Abrió una lata de duraznos en almíbar y comió lentamente, saboreando cada bocado dulce. Era la primera comida verdadera en 3 semanas. Mientras comía, sus ojos cayeron sobre un baúl de madera en el rincón que no había notado la noche anterior. Tenía un candado simple que se abrió fácilmente. Adentro, organizados con cuidado, había 12 sobres blancos. Cada uno tenía un número y una fecha escrita en la letra de su abuelo. 1. Día de tu llegada. 2. Día 7-3. Día 14. Hasta 12. Día de la tormenta. Mateo los sacó con manos temblorosas y los extendió sobre la mesa. 12 cartas. 12 mensajes de su abuelo muerto. 12 profecías esperándolo. Tomó el sobre marcado 1 y rompió el sello. La carta adentro estaba escrita en tinta negra, las letras firmes y claras. Mi querido nieto Mateo Esteban, si estás leyendo esto, la traición ya ocurrió. Mónica cedió a las presiones de Germán Ortiz. Te abandonaron en las montañas esperando que murieras. Pero no moriste, porque yo te vi llegar aquí hace 30 años. En los sueños que me mostraron el futuro. Perdónalos, mi niño. Mónica no es mala, es débil. El miedo a la pobreza corrompió su corazón bueno. Germán es cobarde y codicioso, pero no es el verdadero villano. El verdadero enemigo es la desesperación que hace que las personas buenas tomen decisiones terribles. Este refugio construí en 1962, cuando otros hombres me perseguían. Ahora es tuyo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para sobrevivir y crecer. Sigue leyendo las 12 cartas en orden. Te guiaré paso a paso. Eres parte de algo mayor que tú mismo. Tu sufrimiento tiene propósito. Tu vida tiene destino. Confía en lo que no puedes ver todavía. Con amor eterno desde el más allá,
Tu abuelo Esteban Mateo leyó la carta 2 veces. Su abuelo había escrito el nombre de Mónica, había escrito el nombre de Germán, había predicho la traición exacta que ocurrió. ¿Cómo sabías, abuelo?, susurró al aire vacío. ¿Cómo viste todo esto? Sus ojos volvieron a los otros sobres. 11 cartas más esperaban. Tomó la segunda. En el sobre decía: Carta 2. Día 7. Leer cuando hayas descansado. La abrió. Mi nieto, en 7 días tu cuerpo estará más fuerte. Entonces debes explorar. Bajo las tablas del piso junto a la estufa hay una trampilla. Bájala. Encontrarás el sótano secreto con más provisiones y algo importante, mi historia. Para que conozcas quién soy y por qué construí esto para ti. Mateo miró hacia el piso junto a la estufa. Efectivamente, había tablas que lucían diferentes de las otras. Levantó una. Debajo había oscuridad y una escalera descendiendo. Volvió a mirar los sobres en la mesa. 12 en total. La última decía: Día de la tormenta, sin fecha específica. ¿Cuándo será la tormenta, abuelo?, preguntó en voz alta. ¿Qué más viene? Contó los sobres que faltaban. 11 cartas sin leer. 11 mensajes del futuro esperando el momento exacto para ser abiertos. Su abuelo no solo había predicho su llegada, había planeado todo su futuro, paso a paso, carta por carta. Mateo se sentó en la silla de madera, mirando los sobres blancos extendidos ante él como mapa de destino. Por primera vez en su vida, sintió que su vida tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Su abuelo lo había visto, lo había esperado, y ahora, desde el más allá, seguía guiándolo hacia algo que Mateo todavía no podía comprender. Solo sabía una cosa con certeza: tenía que confiar, tenía que seguir las cartas, tenía que cumplir el destino que había sido escrito para él antes de que naciera. Mateo siguió las instrucciones de la carta 2. Levantó las tablas junto a la estufa y encontró una trampilla con argolla de hierro. La jaló y se abrió revelando escalones de piedra descendiendo a oscuridad. Bajó con una vela encendida, el corazón latiéndole rápido. El sótano era pequeño pero seco. Había estantes con provisiones, sacos de frijoles en contenedores herméticos, arroz, sal, especias en frascos, latas oxidadas pero selladas, comida para sobrevivir un año. En el centro, sobre una pequeña mesa de madera, había una caja metálica sellada. La abrió con manos temblorosas. Adentro había una carpeta de cuero con documentos legales. El primero era un testamento oficial con sellos de notario, última voluntad y testamento. Yo, Esteban Reyes, ciudadano argentino, en pleno uso de facultades mentales, declaro: lego todas mis propiedades a mi nieto Mateo Esteban Reyes, este refugio en Cerro del Cóndor, 3 hectáreas de viñedo en San Rafael, todas herramientas, provisiones y bienes personales. Esta herencia será reclamable cuando mi nieto Mateo sea abandonado por su madrastra Mónica Herrera de Reyes. Testigos: Rosa Cabrera y Héctor Vargas. San Rafael. Firmado: Esteban Reyes. Fecha: 15 de marzo de 1995. Notario: J. Ruiz. Mendoza. Mateo leyó la fecha 3 veces. 1995. 2 años antes de ahora. 2 años antes de que Mónica se casara con Germán. Su abuelo había escrito el nombre completo de Mónica. Había predicho que ella lo abandonaría. Lo había puesto en documento legal oficial con notario. ¿Cómo sabías su nombre? ¿Cómo sabías qué haría? Pegada al testamento había otra carta. Carta 3. Leer después del testamento. Mateo la abrió. Mi nieto, ahora sabes la verdad. Todo fue profetizado. Yo vi tu futuro hace 30 años cuando tú aún no nacías. Vi a Mónica traicionarte. Vi a Germán abandonarte. Vi tu llegada aquí. Y vi lo que viene después. Escucha, en día 30 después de tu llegada, Germán vendrá con otro hombre a destruir este refugio. Buscará documentos. No los encontrará si escondes este testamento. Después, debes ser valiente. Ve al pueblo. Busca a Rosa Cabrera en calle San Martín 47. Ella me conoció. Ella firmó este testamento. Ella te ayudará.
Presenta el testamento ante la comunidad en el día de la tormenta grande. Ese día, Mónica confesará. Su culpa la destruye. El espíritu de la verdad la obligará a hablar. Confía en el plan. Todo está escrito. Tu abuelo desde el más allá. Mateo se quedó sentado en el sótano frío, releyendo la carta. Día 30, contó mentalmente. Hoy era su cuarto día. Faltaban 6 días. En 6 días, Germán vendría. El hombre que lo abandonó vendría a destruir su único hogar. Y después, tendría que hacer algo más aterrador. Ir al pueblo. Enfrentar a Mónica. Presentar el testamento ante extraños. Solo tengo 9 años. ¿Cómo puedo enfrentar a adultos? Pero en su corazón sintió la respuesta. Su abuelo había visto todo. Había planeado cada paso. Si decía que Mateo podía hacerlo, entonces era verdad. Subió del sótano con el testamento y las cartas. Arriba, extendió los documentos sobre la mesa junto a los sobres de las otras cartas. 11 cartas más esperaban ser abiertas en sus días designados. Una era carta 12, día de la tormenta. Faltaban 6 días para día 30 cuando Germán vendría. Y después, en algún día futuro que su abuelo había visto pero no especificado, vendría la tormenta. Y ese día, según la profecía, Mónica confesaría. Mateo miró por la ventana alta hacia el cielo azul de Mendoza. No había ni una nube. Pero su abuelo había dicho que vendría una tormenta. Y todo lo demás que había predicho se había cumplido exactamente. Mateo tocó el testamento con reverencia. Papel amarillento pero legal, oficial, con sellos, con firmas de testigos reales. Esto no era solo profecía mística, era documento que podía presentar ante autoridades. Era prueba real de que su abuelo había visto el futuro y lo había preparado todo. 6 días, hasta que el plan del abuelo entrara en su siguiente fase. 6 días para prepararse, 6 días, hasta que Germán Ortiz descubriera que el niño que abandonó en las montañas para morir no solo había sobrevivido, sino que tenía un destino escrito por un hombre muerto que veía el futuro. Mateo despertó en la madrugada del día 30 con el corazón latiendo deprisa. Afuera, el viento soplaba frío desde la cordillera, arrastrando el olor a nieve y pino. Se vistió rápido con ropa gruesa y botas de cuero que había encontrado en el sótano. Revisó su mochila por tercera vez. El testamento envuelto en cuero. Carta 3. Dinero. La fotografía de su abuelo. Todo listo para escapar. Germán vendrá con otro hombre. Había escrito don Esteban en carta 3. Buscarán documentos. Llegarán al amanecer. No pelees, mi nieto. Huye por el túnel. Mateo miró el reloj de pared. 5:47 a.m. La primera luz gris comenzaba a filtrar entre las enredaderas. Entonces escuchó los motores. 2 camionetas subiendo por el sendero oculto, motores forzados contra la pendiente, ramas quebrándose. Mateo corrió hacia la ventana tapada y miró entre las grietas. Reconoció la camioneta verde de Germán. De ella bajaron 2 hombres. Germán Ortiz, con su sombrero negro y poncho de lana, y otro más grande, más ancho, con cicatriz que atravesaba su rostro completo, Bautista. Mateo recordó ese nombre de las conversaciones en el pueblo. «Ahí está», gritó Germán señalando la casa semioculta por maleza. «Ese maldito viejo y sus secretos. El testamento tiene que estar adentro». Los hombres cargaban palos gruesos y una lata de queroseno. Mateo sintió terror helado. No solo querían documentos, querían destruir el refugio. «Abuelo, ayúdame», susurró hacia el techo. Se movió rápido, empujó la alacena pesada revelando la entrada del túnel. Metió su mochila dentro, pero antes de entrar completamente, algo lo detuvo. Los juguetes tallados de su abuelo en el rincón, los libros apilados con amor. La mesa donde don Esteban había escrito 12 cartas proféticas, esperando a un nieto que ni siquiera había nacido. «No», dijo Mateo en voz baja. «No van a quemar este lugar». Recordó carta 4, que había leído anoche. «Mateo, cuando tengas miedo, recuerda, eres sangre mía. Los reyes no huimos, protegemos lo que amamos». Los golpes comenzaron en la puerta. «Sé que estás ahí, mocoso»,
gritó Germán. Tu madrastra me lo dijo todo antes de irse. Mateo respiró profundo. Corrió hacia la cocina y volcó la mesa pesada contra la puerta principal. Empujó el sillón de cuero. Arrastró baúles. No era mucho, pero daría tiempo. Luego corrió al sótano y tomó lo que necesitaba. 2 botellas de aceite de cocina, fósforos, la honda de cuero de Diego. Había practicado durante días. 5 piedras lisas del arroyo. Los golpes en la puerta se volvieron violentos. Astillas volaron. Bautista, tírale con el hombro. Crack. La puerta se abrió parcialmente, bloqueada por muebles. Mateo subió al ático usando la escalera de cuerda. Abrió la ventana pequeña del techo que daba al frente. Desde ahí tenía vista perfecta. Los hombres empujaban juntos. La barricada cedía lentamente. Mateo colocó piedra en la honda. Su abuelo le había enseñado en sueños cómo usarla, lo sabía, sin saber cómo lo sabía. Giró la honda 3 veces. Soltó. La piedra voló en arco perfecto y golpeó la lata de queroseno en manos de Germán. Esta cayó derramando líquido inflamable sobre sus botas y pantalones. ¡Maldito niño! Mateo ya tenía segunda piedra lista. Esta golpeó a Bautista en la frente. El hombre grande tropezó hacia atrás, sangrando. «Está en el techo», gritó Germán. Pero Mateo ya bajaba por la escalera, corriendo hacia el túnel. Escuchó pasos pesados dentro de la casa. «Búscalo. Los documentos tienen que estar aquí». Mateo entró al túnel, empujando la alacena detrás de él. Desde adentro, había practicado. Se quedó quieto en la oscuridad, respirando despacio, escuchando. Arriba, sonidos de muebles volcados, vidrios rotos, gritos de frustración. «No hay nada. Ese viejo loco no dejó nada. Quémala. Si el niño está escondido adentro, saldrá o morirá». Mateo llegó al pueblo de San Rafael al atardecer, cubierto de tierra y ceniza. Había corrido 3 kilómetros por el sendero del arroyo, el testamento apretado contra su pecho. Detrás de él, una columna de humo negro subía desde las montañas. Su refugio estaba ardiendo. «¡Doña Rosa!», gritó al llegar a la casa de adobe con techo de tejas rojas. Una anciana de 72 años salió secándose las manos en su delantal. Tenía ojos color miel que brillaban con inteligencia y una trenza plateada hasta la cintura. «Mateo Reyes», dijo ella sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Tu abuelo me dijo en sueños que vendrías hoy. Germán». Él atacó la casa. Quemó todo. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Doña Rosa lo abrazó con fuerza. Olía a hierbas y sabiduría. «El refugio puede reconstruirse, mi niño. Lo importante es que estás vivo. ¿Trajiste los papeles?». Mateo asintió, mostrando el testamento envuelto en cuero. «Entonces es hora de que este pueblo sepa la verdad». 1 hora después, 20 vecinos se habían reunido en la plaza del pueblo. Don Héctor Vargas, el gaucho más respetado de San Rafael, estaba al frente con su poncho marrón y sombrero de ala ancha. A su lado, padre Julián, con su sotana negra y rostro preocupado. Doña Rosa presentó a Mateo y el testamento de don Esteban Reyes ante todos. Explicó la herencia, el abandono, el ataque. «Este niño es heredero legítimo», declaró con voz que resonaba en la plaza. «Y Germán Ortiz intentó matarlo para robar su propiedad». Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Fue entonces cuando llegó. Mónica Herrera apareció en el borde de la plaza, descalza y con el vestido roto. Su cara estaba hinchada de llorar. Tenía moretones frescos en los brazos y un corte en el labio. «Mónica», el padre Julián corrió hacia ella. «Hija, ¿qué te pasó?». «Germán», susurró ella, pero su voz se quebró. Cayó de rodillas en medio de la plaza. «Germán me pegó cuando pregunté por Mateo. Me dijo que el niño estaba muerto, que había ardido en el fuego». Mateo dio un paso hacia ella, el corazón latiendo doloroso. «Pero no es verdad». Mónica levantó la cara hacia el cielo, lágrimas corriendo como ríos. «Mateo, mi niño, perdóname por todo». El pueblo entero quedó en silencio. «Germán me amenazó», continuó ella con voz rota. «Dijo que si no me casaba con él y le ayudaba a deshacerme de Mateo, mataría a mi hermana en Mendoza».
Tenía deudas con hombres malos, necesitaba la propiedad de don Esteban para pagarlas. Me obligó a abandonar a Mateo en la montaña. Yo lo dejé ahí sabiendo que podía morir. Su confesión salía en torrentes imparables. Don Esteban era buen hombre. Me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Me trató como hija, y yo traicioné a su nieto. Traicioné al hijo del hombre que amé, al niño que crié desde bebé. Mateo sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Conociste a mi papá? Mónica asintió entre sollozos. Tu padre era mi primo, Mateo. Tu sangre es mi sangre. Por eso don Esteban me contrató como tu madrastra cuando tu papá murió. Pero el miedo me volvió monstruo. Doña Rosa se acercó a Mónica. ¿Dónde está Germán ahora? Huyó hacia Mendoza cuando vio el humo. Dijo que si el niño sobrevivió, vendrían por él. Tiene miedo. Don Héctor Vargas golpeó su bastón contra el suelo. Mónica Herrera, por el código gaucho de este valle, has confesado tus crímenes ante testigos. ¿Aceptas el juicio de esta comunidad? Acepto, susurró ella. Merezco castigo. Don Héctor miró a Mateo. La decisión es tuya, muchacho. Eres el ofendido. ¿Qué justicia pides? Todos los ojos se volvieron hacia el niño de 9 años que sostenía el testamento de su abuelo. Mateo recordó. Carta 5. El perdón no significa olvidar, mi nieto. Significa liberarte del veneno del odio. Respiró profundo. El silencio en la plaza era tan profundo que se escuchaba el viento susurrando entre los álamos. 20 pares de ojos esperaban la respuesta de un niño de 9 años. Mateo miró a Mónica arrodillada en el suelo, destrozada y sangrando. Recordó las mañanas cuando ella le preparaba mate dulce. Recordó cómo cantaba mientras cosía su ropa. Recordó el día que le dio el poncho de su abuelo con lágrimas en los ojos. También recordó el frío de la montaña, los 21 días caminando solo, el terror de casi morir. Carta 5, susurró Mateo, sacando el sobre amarillento de su mochila. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta para que todos escucharan. Mateo, mi sangre. Si estás leyendo esto, alguien te ha traicionado. El perdón no significa olvidar. Significa liberarte del veneno que destruye desde adentro. Perdona para ser libre, pero exige justicia para proteger a otros. Tu abuelo que te amó antes de conocerte, Esteban Reyes. Mateo dobló la carta y miró directamente a Mónica. Te perdono, dijo con voz clara que no parecía de un niño, pero con condiciones. Mónica levantó la cabeza, esperanza y dolor mezclados en su rostro. Primera condición, vas a testificar contra Germán. Vas a decirle a las autoridades en Mendoza todo lo que hizo, sus deudas, sus amenazas, su plan para matarme. Lo haré, prometió ella. Segunda condición, vas a ayudar a reconstruir el refugio que Germán quemó. Vas a trabajar con tus manos hasta que cada piedra esté en su lugar. Lo haré, lo juro. Tercera condición, cuando el refugio esté listo, vas a ayudarme a cuidar de otros niños abandonados. Vas a protegerlos como no me protegiste a mí. Mónica comenzó a sollozar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, mi niño. Gracias por ser mejor persona que yo. Don Héctor Vargas golpeó su bastón contra el suelo 3 veces. Así sea. Por el código gaucho, este juicio es válido. Mónica Herrera tendrá oportunidad de redención, pero si falla en sus promesas, será expulsada de este valle para siempre. Doña Rosa abrazó a Mateo. Tu abuelo estaría orgulloso. Tienes su sabiduría. Padre Julián se acercó. Hijo, mañana iremos a Mendoza. Yo te acompañaré para presentar el testamento ante las autoridades. Mónica vendrá también para declarar contra Germán. Mateo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Primero necesito ver la casa. Subieron a la montaña al atardecer. Mateo, Doña Rosa, Don Héctor y Mónica. Cuando llegaron al claro donde había estado el refugio, Mateo sintió que el corazón se le partía. Las paredes de adobe estaban negras y agrietadas. El techo había colapsado completamente. Cenizas cubrían todo como nieve gris. El olor a madera quemada era sofocante. Mateo caminó entre los escombros. Los muebles eran carbón. Los libros, cenizas. Los juguetes tallados de Diego, polvo. Lo siento tanto.
susurró Mónica detrás de él. Pero entonces, Mateo vio algo que lo detuvo. La alacena pesada que cubría el túnel secreto seguía en pie, chamuscada pero intacta. Y detrás de ella, la entrada al túnel estaba protegida. El fuego no había llegado hasta allá. Mateo empujó la alacena. Se movió con dificultad, crujiendo. Entró al túnel con una vela que le dio doña Rosa. El pasadizo estaba intacto. Y al final, donde guardaba sus cosas más preciadas, encontró la caja de metal que su abuelo había dejado. Dentro estaban las 12 cartas proféticas, perfectamente preservadas, carta 7 hasta carta 12, que aún no había leído. También había planos arquitectónicos detallados del refugio, con cada medida, cada material necesario para reconstruirlo exactamente como fue. Y había una carta extra, sellada con cera roja, marcada, para el día que todo parezca perdido. Mateo la abrió con manos temblorosas. Mateo, las cenizas son semillas del futuro. Lo que se quema puede renacer más fuerte. Reconstruye con ayuda de tu comunidad. Convierte el dolor en propósito. Este refugio no es solo piedras y madera. Es una promesa de que ningún niño estará solo mientras haya amor en el mundo. Reconstruye, mi nieto. Y cuando termines, abre carta 12. Tu abuelo eterno, Esteban. Mateo salió del túnel con los planos en las manos y esperanza renovada en su corazón. Podemos reconstruirlo, dijo a los adultos esperando. Mi abuelo dejó todo lo que necesitamos. Don Héctor sonrió por primera vez. Entonces mañana traeremos a todo el valle. Los gauchos saben construir. 2 meses después, el refugio renació de las cenizas. Los gauchos de San Rafael trabajaron hombro a hombro, reconstruyendo cada pared según los planos de don Esteban. Mónica trabajó más duro que nadie, cargando piedras hasta que sus manos sangraron, cocinando para los trabajadores, pidiendo perdón con cada ladrillo colocado. Cuando terminaron, el refugio brillaba como nuevo, pero con algo más, alma renovada. Germán Ortiz fue arrestado en Mendoza, 3 semanas después del ataque. El testimonio de Mónica, combinado con el testamento legal de don Esteban y las declaraciones de la comunidad, lo condenaron a 8 años de prisión por intento de homicidio, fraude y amenazas. Mateo asistió al juicio, pero no sintió triunfo. Solo sintió alivio de que nadie más sufriría por culpa de aquel hombre. 10 años. Después Mateo. Esteban Reyes tenía 19 años cuando abrió la última carta de su abuelo. Era estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, especializándose en pediatría como don Esteban había soñado. Pero cada fin de semana regresaba al refugio en las montañas, donde ahora vivían permanentemente 5 niños abandonados, que había rescatado con ayuda de doña Rosa y el padre Julián. Mónica vivía allí también, convertida en la madre que nunca había sido. Sus 42 años mostraban las arrugas del arrepentimiento ganado, pero sus ojos brillaban con redención verdadera. Los niños la llamaban tía Mónica, y ella los protegía ferozmente. Aquella tarde de marzo, exactamente 10 años desde su llegada al refugio, Mateo sostuvo carta 12 en sus manos. El sobre estaba marcado: cuando seas hombre y entiendas tu propósito. La abrió bajo el árbol donde su abuelo había tallado su nombre en la corteza. Mateo, mi legado viviente. Si estás leyendo esto, significa que cumpliste la profecía. Sobreviviste el abandono. Encontraste el refugio. Perdonaste a quien te traicionó. Reconstruiste lo destruido. Y ahora entiendes que este lugar nunca fue solo para ti. Fue para todos los niños que vendrán después. Tu trabajo recién comienza. Sé el abuelo que yo fui para ti, para cada niño solo en el mundo. La muerte no termina el amor. El amor se vuelve legado, tu abuelo eterno, hasta que nos reunamos, Esteban Reyes. Mateo cerró los ojos, sintiendo la presencia de su abuelo en el viento. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Una niña de 7 años, descalza y asustada, había llegado al borde del claro. Tenía el mismo terror en los ojos que Mateo recordaba haber sentido 10 años atrás. Mateo se acercó despacio, arrodillándose para estar a su altura. «Hola», dijo con voz suave. «No tengas miedo.
Este lugar fue construido para niños como tú y yo. ¿Cómo te llamas? Lucía, susurró ella. Lucía, mi nombre es Mateo, y esta es tu casa ahora. La levantó en brazos y caminó hacia el refugio, donde Mónica esperaba en la puerta con mantas calientes y mate dulce. Mateo miró hacia las montañas, donde el cóndor volaba en círculos bajo el cielo infinito. Gracias, abuelo, susurró. Entiendo ahora. El refugio enterrado no era solo un lugar, era una promesa, y yo la cumpliré por cada niño que llegue llorando, buscando hogar. Entró al refugio con Lucía en brazos. La puerta se cerró suavemente, y en la corteza del árbol, el nombre Mateo, tallado años atrás por manos muertas, brillaba bajo el sol de la tarde, esperando el día en que otro niño lo descubriera y entendiera que nunca, jamás, estaría solo.